Hola, ¿sabías que el derrocamiento de dinastías y las grandes revoluciones no son los eventos más importantes en la historia de la humanidad? Oh, no, amigo mío. Existe un acontecimiento más determinante aún y que llenó de bienestar a la humanidad. El descubrimiento de América es el suceso más importante en la historia del hombre, porque fue el que aportó un auténtico beneficio. Sin embargo, este desgraciadamente no ha sido parejo, pues en algunos lados del continente estos beneficios se han dejado sentir y en otros no. En Sudamérica, la expansión de las letras, del arte y del progreso en general fueron frenados por la incapacidad de los españoles, hombres que, pese a ser europeos, carecían de un espíritu emprendedor que les permitiese aprovechar las virtudes de aquel rincón del planeta. Pero, ¿por qué los españoles carecían de los elementos suficientes para llevar con éxito la tarea? Pues por la facilidad que tuvieron para procurarse oro y plata, por la superstición y la ignorancia de su clero, y por las tendencias opresivas de la religión católica. Aunque, ¿sabes una cosa? Eso no ha ocurrido aquí en América del Norte. En este lugar, las cosas han sido diferentes, gracias a las virtudes ostentadas por los norteamericanos. Sí, aquí los beneficios del Nuevo Mundo se han dejado sentir y, para muestra, tenemos el crecimiento de las ciudades, bastante superior a los Estados Unidos en comparación con el sur del continente. Por ejemplo, Lima, fundada en 1532, tiene en su totalidad 52.000 habitantes. Filadelfia, en contraparte, fundada en el 1682, tiene ya 92.000 habitantes. La diferencia es clara y nos hace prever que en el año 1960 los Estados Unidos tendrán 400 millones de habitantes, quienes estarán a gusto y gozarán del bienestar y del esplendor de la auténtica libertad. Lo que acabas de escuchar es el principio de un libro de historia destinado al uso de los niños en edad escolar. Fue escrito en 1823 en los Estados Unidos y desde sus primeras líneas ya nos deja ver cómo era la ideología estadounidense de aquellos años. Ajá, los norteamericanos se creían superiores a otros pueblos y mantuvieron esa creencia hasta la actualidad, con lo cual podemos llegar a comprender, que no a justificar, el imperialismo estadounidense de los siglos XIX y XX. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla como decir que los norteamericanos tenían una ideología similar a la de los nazis y ya. Mi raza es superior a las otras, mi raza es la elegida, y todo lo que yo haga está bien, y todo lo que ustedes hagan está mal. Los Estados Unidos han tenido que vivir un montón de procesos y transformaciones internas que los han llevado a replantear esas creencias. Y si bien la esencia de estos no ha desaparecido de la idiosincrasia norteamericana, sí se le han hecho espacio a la crítica y a otras maneras de pensar, y reflejo de ello es la enseñanza a través de la historia estadounidense. En un inicio esto era muy narcisista, podríamos decir, centrándose en todas las ventajas naturales que tenían los norteamericanos por sobre otros pueblos, y presentando al esfuerzo como la única manera de alcanzar el bienestar y la prosperidad. De la vida y cultura en otros países se hablaba poco, dedicándose acaso media hoja a las principales civilizaciones de la antigüedad,
en contraste con la historia nacional, que pues ocupaba el 80 o 90% del libro. Como dato curioso, también se le dedicaba un espacio a la historia religiosa, pero no con fines teológicos, sino para tratar de colocar la historia estadounidense como una prolongación de la historia bíblica, lo cual lo vemos por medio de cronologías que unen ambos elementos. Este tipo de historia tan egocéntrica se mantuvo durante la primera mitad del siglo XIX y cambió a consecuencia de un evento que conmovió a toda la nación, la Guerra Civil. En dicha guerra, el norte y el sur se enfrentaron, porque los primeros querían abolir la esclavitud, en tanto que los segundos la querían mantener. Esta guerra significó la muerte de decenas de miles de estadounidenses, así como un sinnúmero de pérdidas materiales, razón por la cual los norteamericanos no tenían ganas de volver a vivir algo similar. Se tomaron medidas políticas y otras no tan políticas para poder prevenir otro posible conflicto. Una de ellas fue reprimir a todos los expartidarios de la secesión o a cualquiera que tuviera ideas contrarias a la Unión. Quien saliera con alguna ocurrencia separatista era duramente castigado por las autoridades, quienes lo catalogaban como un no estadounidense y disponían de él igual que si se tratase de un criminal. Esta forma de control igual pasó a aplicarse en la educación, modificando las directrices que se utilizaban para confeccionar los manuales escolares. El discurso que engrandecía a los estadounidenses por sobre otras culturas pasó a un segundo plano, dejando el espacio a una sesgada visión de la guerra. Sesgada porque se revisaba con mucho hincapié las consecuencias negativas de esta guerra, pero jamás se mencionaba las causas de la contienda. Básicamente a los alumnos aquí se les decía que la guerra civil había sido mala por la cantidad de pérdidas que hubo, y posteriormente se les invitaba a preferir la unión, a fin de evitar los horrores de un conflicto bélico. No obstante, los problemas sociales fueron ignorados por completo, e inclusive negados por los libros de texto, ya que se consideraba que estos podían ser un factor de desunión entre los estadounidenses. De este modo, el discurso se centró en mantener unidos a los norteamericanos por sobre todas las cosas, y así lo dejaron hasta el siglo XX. Vino la Primera Guerra Mundial, y este se volvió más recalcitrante aún, exhortando a que los estadounidenses se mantuvieran juntos de cara a un conflicto de esa envergadura. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ya durante la década de los 60 de la centuria pasada, la cosa otra vez volvió a cambiar. La década de los 60 en los Estados Unidos, mayormente recordada por las luchas sociales, siendo la más dramática de todas, la de los afroamericanos, que buscaban tener un poco de igualdad frente a los blancos. Recordemos que el racismo en los Estados Unidos golpeó a los negros durante muchísimo tiempo, llegando a considerarlos como humanos de segunda clase, razón por la cual surgieron varios líderes como Martin Luther King o Malcolm X, quienes denunciaban esta situación. Si bien estas protestas en un inicio fueron desestimadas por las autoridades, eventualmente la cosa cambió, y si bien el racismo no se pudo erradicar en su totalidad, cuando menos sí se le redujo de una manera considerable, al grado de que, varias décadas más tarde, pudimos llegar a ver un presidente que era afrodescendiente. Y este cambio también impactó en la enseñanza, ya que ahora, por primera vez, se le daba un papel activo a los negros, sector de la sociedad que hasta ese punto había formado parte de la historia de una manera marginal, siendo solo sirvientes que pelearon del lado de los blancos durante la Guerra Civil. ¿Recuerdas la película de Lo que el viento se llevó? Pues ese era el mismo trato que se le daba a los negros en los libros, el de unos criados que estaban bajo las órdenes de los blancos, y poco más. No obstante, ahora se les daba un protagonismo y un reconocimiento que los colocaba casi al mismo nivel que los blancos. Se les añadían virtudes como la valentía y la lealtad, y se los colocaba en un mayor número dentro de los pasajes históricos. En los libros de texto de los 60s y 70s
Se mencionaba que entre la tripulación de Cristóbal Colón venía un pequeño contingente de negros, los cuales no eran esclavos, sino hombres libres, que formaron parte de tan importante episodio. Ante este nuevo enfoque, el tema de la esclavitud es por primera vez denunciado y censurado, junto con el Ku Klux Klan y todos los momentos racistas a lo largo de la historia estadounidense, cosa que no se hacía antes porque, como dije, a inicios de siglo los problemas sociales eran omitidos en los libros de texto, y entre ellos iba todo el tema de los negros. Esto representó un gran cambio para la manera en la que se hacía historia en los Estados Unidos, ya que pasó de una historia predominantemente blanca a una más pluricultural, mucho más coherente con la diversidad cultural que el país enfrentaba. Pero los afroamericanos no fueron los únicos. También los latinos y los asiáticos reclamaron un mejor lugar en la sociedad norteamericana e influyeron en los procesos educativos de ese país. Además de incluir a otros sectores raciales, la enseñanza de la historia se comenzó a volver más crítica, cuestionando el antiguo modelo de enseñanza, la historia blanca, como ya decíamos hace unos minutos. Sin embargo, hay algo más que decir sobre la historia estadounidense. La integración de inmigrantes a la sociedad norteamericana no fue tan tardía como los años 60 de la centuria pasada. Ya desde el siglo XIX se le habían abierto las puertas a los extranjeros, aunque no al mismo tipo de extranjeros, ni de la misma manera que se lo hizo en los tiempos de Martin Luther King. En la segunda mitad del siglo XIX, muchos inmigrantes europeos, más concretamente irlandeses y nórdicos, llegaron al país y se los aceptó como nuevos ciudadanos, pero no de una manera gratuita, ya que se les exigió plegarse a las normas estadounidenses, mas también se les exigió que abrazasen la cultura y la historia de su nuevo país. Para ello, las autoridades decidieron valerse de la enseñanza para culturar, o mejor dicho, para americanizar a las nuevas generaciones de inmigrantes. En la escuela se les enseñaba a los niños la historia estadounidense. Y no solo eso, sino que también se les pedía que dejasen atrás la historia de sus lugares de origen. De este modo, la historia de sus ancestros poco a poco terminó desapareciendo de la cabeza de los inmigrantes, y en lugar de ello se instaló la de los Estados Unidos de Norteamérica. Y como ya te podrás imaginar, esta americanización fue bastante enérgica, pero enérgica de veras, ya que no solamente se valieron de los libros y de los mapas que había en la escuela. Oh, no, también llevaron a cabo visitas guiadas para los alumnos a los sitios históricos. Ahí se les dio una explicación de lo que veían sus ojos, y se les pidió que usasen la imaginación para recrear los eventos que les habían descrito. De este modo, los nuevos americanos se empapaban mejor con la historia, al punto de que inclusive llegaban a vivirla y hasta sentirla. Al final, miles de inmigrantes se aculturaron con este proceso, transformándose en estadounidenses. Pero esta era todavía la versión de la historia blanca, así que no se les enseñaba a los alumnos sobre la desigualdad racial, ni tampoco se les hablaba sobre las matanzas de indios que se hacían en el oeste. Todo era el hombre blanco y su nacionalismo cohesionador, el cual en ningún momento consideraba como algo malo el intervencionismo en otros países. Y es en serio, hasta el siglo XX, los estadounidenses jamás hablaban del intervencionismo en los libros de texto, y si lo llegaban a hacer, lo justificaban diciendo que era algo necesario para ese país, de tal forma que para los libros de la historia blanca no existían ni el intervencionismo ni el imperialismo.